El libro negro de Jung. Mi encuentro con el círculo hermético. Carl Jung se había jubilado en el año 1947, a la edad de 72 años, aislándose en pleno contacto con la naturaleza en una casa campestre, La Torre, que él mismo edificó adosada al lago Zúrich en Böllingen. En ese retiro del mundo, como un azteca, quería dedicar los últimos años de su vida a la investigación práctica de lo que él y su amigo físico Wolfgang Pauli llamaron el proceso de la individuación, una poderosa forma de iniciación occidental basada en los arquetipos, el inconsciente colectivo y la imaginación activa, con un conjunto de teorías capaces de desencadenar cambios muy poderosos en la persona que llegase a conocerlas y utilizarlas. Jung escribió dos obras de alto contenido simbólico, el libro rojo y el libro negro, basadas en la obra del rojo y la obra en negro, de la alquimia. El primero es un diario manuscrito conocido por sus estudios como un compendio de experiencias sobre el subconsciente en relación con el espiritismo y los estados alterados de conciencia. Del segundo manuscrito se tienen referencias difusas y contradictorias, pero no se conoce su contenido ni su paradero. Jamás se divulgó nada de su contenido hipotético. Es más, se dio por desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso hay noticias de que los nazis lo buscaron afanosamente. No se sabe si para utilizarlo en su hermetismo pagano o para quemarlo. Por lo general, en el mundo académico, serio imperia de la idea de que el libro negro es un presupuesto compendio de apuntes y escritos dispersos que sublimarían los avances de teorías de Jung. No existe, pero para unos pocos estudiosos de la obra más mística del psicólogo suizo, dicho libro contendría un conjunto de instrucciones personales, las transmitidas de palabra en un reducido número de discípulos, es decir, tan solo esos pocos seleccionados por Jung, poco antes de su muerte habrían sido seleccionados en la utilización del dominio efecto mariposa, la parte más increíble y desconocida de su teoría psicoálmicas. La última discípula. Estos afortunados formaban parte de una restringida hermandad, mucho más que una escuela propiamente dicha, pues tenían la finalidad de ejercer su influencia, su secreto, a través de sus obras, manteniendo su carácter clandestino y transmitiendo su conocimiento al modo de los antiguos herméticos. De ahí el nombre que adoptaron para identificarse, antiguos herméticos. Hace unos años tuve el raro privilegio de conocer en Madrid a uno de los que están iniciados todavía con vida, y del que obtuvo permiso para escribir este libro que ahora me atrevo a editar. Dicho iniciado era mujer y apareció ante mí en uno de los periodos más duros de mi vida, igual que un avatar. Se llamaba Marie Leonard Strunborch y era una conocida psiquiatra junguiana. La doctora Strunborch tendría más de 80 años, si bien no causaba la edad por su apariencia. Durante la jornada que empleó en transmitir las enseñanzas secretas de Jung, me llevó a su casa, aunque debo decir que no sé si es un lugar era de propiedad. El caso es que vivía en una villa estilo neogótico, rodeado por un amplio jardín asilvestrado. La casa de 3 plantas y ático, acabados de tejados de pizarra, festoneando por remates decorativos y chimeneas altas de adobe regenerado, mostraba un aspecto abandonado y decadente. La verja metálica despintada, con sus adornos de hierro forjado, atacadas por las gargantillas de la intérprete. El jardín poblado de malas hierbas y hojarzas de altos árboles, las ventanas veladas por la suciedad del exterior, la fachada de ladrillo y piedra arañada por penachos de hiedra cerrada. Sin embargo, todavía quedaban trazas de airosos palacetes. Se creó de que había sido en otros tiempos, cuando esta zona de Madrid era aristocrático barrio residencial. Súbita desaparición. El palacete estaba situado en el barrio de Arquelles, entre ruidosas avenidas embustidas entre grandes edificios impersonales de oficinas y delegaciones oficiales, como una remora de siglo XIX, cuando la ciudad todavía no había venido de su alma y su suelo de los espectadores de la construcción. La casa transmitía una sensación de tiempo perdido, una zona muerta de cuarta dimensión. Recuerdo que admiré aquella vieja presencia obstinada entre la hortera modernada rutilante que silbaba. La villa al estilo de la casa del recreo, que proliferaban antaño en el estadio, estaba separada de la calle
por una terapia de mugosas, adobe ocurre, en una alta verja de lanzas melladas. El lugar tenía todo el escanto de pasado glorioso y desvencinado, pero su interior parecía un museo, con todo el moblaje original intacto y bastante logrado. Lo que aquí vas a leer una transcripción de las conversaciones grabadas que mantuve con la doctora Stromberg durante varios días, como si me estuviese preparando para mi graduación. Mejor dicho, nuestros encuentros en la misteriosa villa no eran conversaciones, sino monólogos por su parte. Yo callaba y ella me instruía en el contenido del libro negro de John. Luego, un día desapareció inopinadamente, como había llegado como un espectro, y jamás he vuelto a saber de ella, porque me quedó su voz y sus enseñanzas en la cinta magnetónica. De lo contrario, habría durado de sí. Fue un sueño. Muchas veces me he preguntado si acaso es así como actuaban los componentes del restringido grupo de discípulos, y si es posible que fuese yo el último elegido por recibir el testigo de aquellas alucinaciones, conocimientos jamás divulgados hasta la fecha. Si es así, espero cumplir bien mi cometido al dar a conocer de manera libre y más dueños de nuestro destino, pues tales eran las intenciones de Jung, según Mary Leonard Strombosch. Jung predijo su muerte. Carl Jung era un mago, un alquimista moderno, que viajó por todo el mundo para estudiar in situ ancestrales conocimientos indígenas en México, África o la India. Su dominio de sí mismo y la conexión sutil que había establecido con la inconsciencia fue tal que para muchos era capaz de predecir el futuro y pensaban en él como un oráculo vivo. Sin embargo, la realidad era mucho más apasionante, porque Jung no hablaba de pronosticar el futuro, sino de crearlo. De ahí la doctora Sternbusch me afirmase que Jung fue capaz de elegir el momento de su muerte, tal como hacen los grandes lamas del budismo, y quizás también haya elegido el momento de reencarnación, añadió misteriosamente, clavándome su mirada penetrante. Un día Jung vio caer un rayo y a partir del cuajo del tronco de un inmenso árbol debajo del cual pasaba mucho tiempo reflexionando y escribiendo sobre su investigación, supo que había llegado la hora de su muerte y así lo anunció a sus allegados, que no lo prestaron demasiado crédito, ya que a pesar de su avanzada edad, mantenía una gran vitalidad, siendo trabajando el aire libre. Pero una vez más acertó, porque en efecto falleció a los pocos días. Él hubiese querido que todas las personas se beneficiaran del poder extraordinario que conlleva su descubrimiento, pero teniendo miedo, hay algunos que utilizan todo poder para su provecho personal. Me confió la psiquiatra. Conócete a ti mismo. Si bien se mira el secretismo de Jung, es comprensible acabada de terminar la Segunda Guerra Mundial y los horrores nazis, desatados por una diabólica visionario, todavía estaban latentes en la conciencia de las personas. Por eso encomendó a sus discípulos que custodiaran su método y los transmitiesen únicamente a la palabra o de forma simbólica, como se hacían las antiguas lógicas y corporaciones secretas. Los constructores de cátedras, los trovadores, los alquimistas, solo quienes lo mereciesen. Así surgió la hermandad invisible de los elegidos. Pero el libro negro existió, no es una entelequia. Eso puede asegurarlo. Hasta la fecha de su contenido hipotético tan solo se han aventurado menciones, nociones que un poco han tratado de descifrar su éxito, de cómo cayó en mis manos gracias a la iniciativa discípula. Ya lo he dicho y confieso que me asusta pensar que no fue casualidad, sino que fui elegido, para ello un designado, que todavía no alcanzo a comprender. En esta obra trataré de resumir de manera más simplificada la información que al azar tuvo a mí poner en mis manos. El mundo académico se sorprendería si conociese la verdadera naturaleza de las investigaciones que estaba realizando Jung en sus años de alejado retiro en el lago Zurich, demasiadas místicas y sobrenaturales para que la comunidad científica lo tomase en serio. Y sin embargo, coincidentes en la última investigación sobre la cibernética y la física cuántica, la teoría final de Carl Jung es tan asombrosa, tan revolucionaria y rompedora que la ciencia actual no está preparada para asimilarla. Ya lo dijo Jung, la ciencia es el arte de crear ilusiones convenientes, que el necio acepta o disputa, pero de cuyo ingenio goza el estudio, sin cajerse ante el hecho de que tales ilusiones son otros tantos velos que ocultan las profundas tinieblas de las insondables
Como suele suceder, las estructuras van siempre por detrás de las personas, en los umbrales de tercer milenio. Al ser humano le hacen falta nuevas herramientas, actitudes y aptitudes para afrontar con éxito los grandes desafíos que les presenta la existencia, cada día más cambiante y compleja que nos ha tocado vivir. El sabio y famoso lema helénico "Conócete a ti mismo" nunca ha sido tan necesario como ahora. Las respuestas que buscamos están en nuestro interior, en la parte subconsciente, la última frontera todavía inexplorada. Los elegidos del destino. Carl Jung había formado su especie de lógica para que sus miembros actuasen como avatares o polarizados de mensajes, capaces de penetrar en la conciencia colectiva de las personas, incluyendo a la sociedad y a la política de cada época. Los elegidos, el trabajo de Jung, en los últimos meses de su vida, se centraba por lo visto en temas demasiado fabulosos y místicos. Para ser tomados en serio por la psicóloga racional, se hablaba de ciertas investigaciones y las experiencias secretas sobre el taoísmo, las mandalas, la influencia psíquica sobre la realidad, la sincronicidad, la ficha cuántica y cosas por el estilo. Pues muy bien, yo puedo decir que los elegidos de Jung todavía perviven tal como plasmó en mi novela El elegido. Se trata de un grupo selecto de personas que cada una desde su campo profesional ejercen su influencia beneficiosa en el mundo, a través de las teorías secretas del maestro. ¿Pero de qué trataban en teorías? Era un método de actuación personal que todavía no tenía nombre, una especie de juego capaz de incidir sobre la realidad de quien lo jugaba, y había sido desarrollado por John Thoman. Como base de la meditación zen, la psicología, el hermetismo oriental, la cibernética y la física cuántica, todos los concernientes a la física, la fue explicado Jung por el mismo Albert Einstein, en la lejana época en que eran compañeros de docencia en Zurich, durante un encuentro de ambos Kusich. Desde entonces Jung se embarcó en el proyecto de trasladar y aplicar las leyes que rigen el universo a la mente, entendida esta como micros, capaz de sintetizar el macrocosmo universal y extraer del todo el inmenso poder para su beneficio de la persona. La base principal de su sistema se denomina sincronicidad.